efectivamente, disfruta, te diría, me parece, no sé si de su mejor momento, porque allá por diciembre de 2023 había sido legitimado con el voto popular con el 56% de los votos, pero indudablemente se siente luego de efectivamente lo que fue la semana previa, las semanas previas del, a la elección, donde el propio presidente había insistido en la idea de un empate técnico, lo cual era puesto en duda por muchos analistas, entre los cuales uno se incluye, porque también había hablado de un empate técnico en una elección como la de provincia de Buenos Aires, donde había perdido por más de 12 puntos. En ese contexto, pese a que los problemas internos de alguna manera siguen, pero hay evidentemente un reacomodamiento, los nombramientos de los últimos días marcan ese reacomodamiento y uno de los protagonistas de los días que vienen indudablemente será Diego Santilli, que siempre fungió de un personaje político en los últimos años de estar muy cerca del gobierno, con la intención siempre de pertenecer, de ser parte, y que en muchas ocasiones era virtualmente ninguneado. Logró pasar a formar parte de las filas de la Libertad Avanza, no sin antes de alguna manera haber tejido una especie de acuerdo, entre comillas, junto a su socio político Cristian Ritondo, para la provincia de Buenos Aires, que no dejó a mucha gente contenta al interior del PRO, pero que indudablemente lo ha reposicionado y fundamentalmente en su afán de ser un candidato en la provincia de Buenos Aires, lo cual el triunfo por poco menos de 30.000 votos, así en la provincia más grande de la Argentina, perdón, la segunda provincia más grande de la Argentina, la más grande es Tierra del Fuego y la Antártida Argentina, pero en el continente, digamos, lo es Buenos Aires, efectivamente esa posibilidad lo va a poner, le va a dar un lugar de relevancia y lo va a poner en la primera línea de fuego del gobierno. Comienza una etapa donde va a tener que negociar seguramente con los gobernadores todo aquello que tiene que ver con la incipiente reforma laboral que se viene, de la cual mucha gente habla, pero que efectivamente el proyecto aún no está presentado, pero sí el Ujú. gobierno empieza a delinear algunas cuestiones en esa relación con los gobernadores, que los va a ir recibiendo de a poco, por tandas, pero con la sensación de tener siempre estar siempre en la agenda el tema, estar siempre en la agenda del propio ministro, e ir palpando de primera mano una relación con los gobernadores que en muchos sectores van a terminar siendo efectivamente afines, por un lado la cuestión ideológica, porque no hay demasiada distancia, no hay mucho, por ejemplo, lo que pregone, porque ya sí lo ha reconocido Maximiliano Puyaro en Santa Fe, con lo que pueda promover él. Además, porque en algunos casos hay necesidades acuciantes, ¿no? Eh, siempre decimos que la necesidad tiene cara de hereje y muchos gobernadores van a terminar aceptando algunos condicionamientos del gobierno, en tanto y en cuanto de la necesidad sistemática que tienen de fondos, de recursos. La gran pregunta es si el gobierno va a cumplir con esos acuerdos que pueda ir construyendo, porque recordemos que una de las tensiones de este 2025 fue que efectivamente el gobierno dejó de cumplir con, por ejemplo, los aportes del Tesoro Nacional, lo cual llevó a los gobernadores a presentar un proyecto de ley que en muchas ocasiones fue prenda de negociación y que parecía que los propios gobernadores lo terminaban autosaboteando, pero que generó un clima, una situación de deterioro en esa relación que me parece a mí que a partir de la noche del domingo 26 de octubre se empezó a cambiar esa estrategia con un Milei más moderado, con una estrategia de comunicación donde se dejaron de lado los insultos y se trata de poner la vara en otro lugar. La gran incógnita acá es
efectivamente es esa, la primera, si el gobierno va a cumplir con lo que puede ir pactando, y cómo eso puede ir afectando o no, por ejemplo, a el propio PRO, y cómo puede y qué lugar podrán encontrar efectivamente dirigentes de Encuentro Federal, cómo se va a configurar ese espacio al interior del Congreso de la Nación, que algunos ya empiezan a aventurar, y no es nada jugado el planteo, porque da la sensación que va a terminar así, que lo que sea Provincias Unidas y Encuentro Federal va a terminar concluyendo en un mismo espacio político. Muy bien. Miguel, te iba a consultar acerca de esos terceros espacios. ¿Qué expectativa tendrán, ¿no? De aquí en adelante, o si solamente es cumplir con el quórum y dar espacio a que la libertad avance con algunas reformas. ¿Hay lugar para terceros espacios? A mí me parece que en términos legislativos, institucionales, lo que va a suceder con esos espacios es que se van a confirmar en uno solo, o en espacios, no sé si en uno solo, digamos, pero la unión o la relación de Encuentro Federal con Provincias Unidas va a terminar abrevando en un mismo espacio. Habrá que ver cómo se reconfigura la conducción de quién la lleva adelante. Pero ahí me parece que va a ser una instancia, como ha sucedido en estos 2 años, casi de ser arietes de hipotéticas negociaciones, en un sentido o en el otro, de acuerdo incluso a cómo soplen los vientos de la sociedad argentina, ¿no? Porque recordemos que al comienzo esos sectores dieron un apoyo concreto al gobierno al punto de avalarle eh, la ley bases, pero que con el devenir de los meses y con esa situación que se fue deteriorando, que comentábamos anteriormente, mmm, convinieron en una serie de acuerdos con el peronismo que habilitaron, por ejemplo, que se impusieran ante vetos del presidente, que son hechos que no hay prácticamente registro en la Ujú. democracia de estos 40 años. Así que a mí me parece que hay que pensar en esos sectores en la misma lógica, desde el punto de vista de una primera etapa, el efecto electoral de este 26 de octubre va a ser que esos sectores se sienten a negociar con una mirada, bueno, perdón por estoy en el espacio público No hay drama. hay algún, hay algún silbato por ahí dando vueltas llamando a cierta gente. Al orden. Bueno, te decía, me parece que esos sectores van a seguir estando en esa misma estrategia inicialmente de colaboracionismo con el gobierno, algunos porque ideológicamente no tienen demasiada distancia, y otros para ganar algún grado de relevancia política a como de lugar, porque recordemos que se va a un espacio y siempre decimos lo mismo, ¿no? Vos podés formar parte de un proyecto político provincial, pero vas a un espacio en la Cámara de Diputados de 157 integrantes. Y pasás pese a que ganes o no la elección, si la ganás, te proyectás en un rol protagónico en tu provincia. Pero si quedás disminuido, pasás a ser una instancia, a una referencia muy diluida en términos políticos, que es lo que le pasó la semana pasada a la propia vicegobernadora Gisela Escaglia, que se empezó a plantear públicamente si iba a ver en qué lugar estaba, le parecía que podía ser más útil, toda una definición que, valga la redundancia, la define en sí misma, ¿no? Porque a menos de 15 días de una elección, replantearte si vas a asumir el cargo para el cual te propusiste, eh, y replantearlo por el hecho de haber perdido una elección, habla mucho de, de esa cosa que muchas veces la sociedad le reprocha a los políticos, ¿no? Esto de ser demasiado oportunistas en determinadas circunstancias. Bueno, la definición de Puyar me parece que la ordenó políticamente, confirmó a los días, a las 48 o 72 horas de este rupor barra operación planteada del mismo espacio de Gisela Escaglia, que la vicegobernadora va a asumir como diputada, y a partir de allí, bueno, se tendrá que hacer cargo y pasará a ocupar una estrategia, un espacio donde efectivamente Escaglia va a quedar mucho más diluida de lo que puede hacer a nivel local, porque además va en una circunstancia de un deterioro político marcado, porque su relación
en el PRO no ha quedado claramente establecida, Ujú. porque es un espacio que está, no sé si de salida, pero está con una reconfiguración o con un desgaste muy importante. Entonces la pregunta es, ¿dónde se ubica Cali? Bueno, Cali se ubicará ahí en esa confluencia de en lo que hoy llamamos como encuentro federal junto a Provincias Unidas. Bueno, ahí también van a haber algunas voces que no da la sensación de que tengan mucho que ver en sí, pero bueno, habrá que verlo, todavía tenemos algunos días más para que eso quede definido, pero a mí me parece, insisto, que esos espacios van a terminar abrevando, inicialmente en la propuesta que plantee el oficialismo por una, en algunos casos por una coincidencia política y en otro caso por una especie de sobrevida para fortalecerse a la hora de la negociación. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, Julián, otro para Carlos. Nos estamos hablando en el día de mañana. Chau. Será hasta mañana, muy pero muy buenos días. Pasaba el licenciado Miguel Hernán Gómez, analista político de Fundamento.